Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda sesión vespertina, enfocada esta vez en el tema de ética. Va a ser nuestro moderador el doctor Edgar Vera Béjar. El doctor Vera es magíster en Ciencias y doctor en Ciencias con mención en Medicina por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ha sido jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Regional 3 Honorio Delgado Espinosa de Arequipa. Ha sido jefe también de la Unidad de Reumatología e Inmunología Clínica del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNSA. Ha sido también condecorado con la medalla y diploma de honor al mérito extraordinario del Colegio Médico del Perú, y desde el 2019 es profesor emérito de la UNSA, autor, entre otros libros, de dos que queremos mencionar de manera especial: Inmunología Clínica, lo fundamental del sistema inmunitario, y Eres único, el fundamento biológico de la dignidad de cada persona, la singularidad, publicado en el año 2021. Dejo con ustedes al doctor Vera. Gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la presentación. Esta es la quinta sesión de este 17º Congreso y es un verdadero honor para mí estar en esta mesa para presentar a los tres siguientes expositores. Son los más destacados paladines, diremos, de la reserva moral de nuestra profesión en el país y, por supuesto, en la Academia Nacional de Medicina. Yo invito que suban al estrado, por favor, los ponentes: el doctor Patrick Wagner Grau, el doctor Alberto Perales Contreras y el doctor Agustín Isa Stoll. Lamentablemente solo vamos a disponer de 20 minutos para la ponencia de cada uno de nuestros distinguidos ponentes. Los iré presentando uno por uno. El primer ponente es el doctor Patrick Wagner Grau. Un brevísimo resumen: él es médico internista, nefrólogo, doctor en medicina, doctor en filosofía, en bioética, expresidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú, expresidente del Comité de Doctrina del Colegio Médico del Perú, exdecano del Colegio Médico, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, miembro activo de las Sociedades Peruanas de Medicina Interna, de Nefrología, y es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. El tema que va a abordar el doctor Wagner es cuidados paliativos y el buen morir. Yo me voy a permitir avisarles cuando falten 2 minutos. Un aplauso, por favor, para el doctor. Muy buenas tardes a todos. Doctor Isa, muchas gracias por la invitación. Doctor Alberto Perales, realmente muy contento de estar acá con todos ustedes para hablar de un tema de ética, porque hoy día estamos en ética. Vamos a tratar un tema bastante complejo y bastante polémico. Tenemos 20 minutos para ello y por lo tanto vamos a dar algunas ideas fundamentales para que después podamos, digamos, quizás discutirlas. Esta es nuestra agenda, el concepto de frónesis, con lo cual vamos a comenzar. El concepto de dignidad en este caso de la persona, lógicamente. Hablar del dolor y los cuidados paliativos en general.
la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es el nombre actual justamente de lo que vamos a conversar, los medios proporcionados y medios desproporcionados, y un tema que me gustaría mucho tocar, por lo menos muy de pasada, es el tema de la agonía, donde hay algunos elementos nuevos que verdaderamente son interesantes y quizás también polémicos. Muy bien, ¿qué cosa es la frónesis? La frónesis es una palabra aristotélica que significa prudencia, pero prudencia en el sentido aristotélico. Es decir, es la actitud fronética o prudente versus la actitud frenética, que es la frénesis. Y esa actitud fronética o prudente es realmente una inteligencia serena, una inteligencia tranquila, una inteligencia profunda, que lleva a un análisis realmente en profundidad, para la redundancia, con objetividad, con plena objetividad, evitando lo que llamamos estallidos irreflexivos. Eso va a ser muy importante en estos cuidados paliativos, como vamos a ver. Equivale un poco a lo que los griegos, la filosofía griega, especialmente Platón, llamó la mesura. La mesura en filosofía griega hoy día la llamamos frónesis, ¿no? O actitud fronética, actitud prudente, en ese sentido. ¿Qué es la dignidad de la cual tanto se habla? ¿Qué entendemos por dignidad desde el punto de vista filosófico, antropológico, como queramos llamarlo? Es un concepto axiológico fundamentalmente, un concepto de valores. Axiológicos son los valores, lógicamente. La dignidad tiene que ver con los valores endógenos o internos, esos valores que no pueden ser comparados ni intercambiados. No pueden ser comparados ni intercambiados. Al revés de los valores exógenos o externos, que sí son comparables y sí son intercambiables. Un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Los valores materiales son valores intercambiables y comparables, lógicamente. Yo puedo comparar el valor de una casa con el valor de 7 automóviles e intercambiar mi casa por 7 automóviles porque están en la misma plano, en la misma dimensión. Pero no puedo comparar un valor como la dignidad con un automóvil o con una casa e intercambiar la casa o el automóvil por la dignidad. Efectivamente es imposible, porque están en otro plano, en un plano totalmente diferente, en una dimensión totalmente distinta. Y esos son los valores del espíritu, los valores espirituales, que son aquellos que realmente condicionan o definen a la persona, al ser humano como persona, los valores espirituales, los valores del espíritu. Por lo tanto, dignidad es un concepto fundamentalmente axiológico, esencialmente axiológico. La dignidad conlleva el respeto. ¿Y qué cosa es el respeto? La palabra respeto viene del latín respicere, que significa admirar, mirar, venerar. O sea, el respeto es la admiración, es la veneración, entre comillas, justamente por el ser humano, ser espiritual, que es la persona. Efectivamente, entonces, tanto la dignidad como el respeto van juntos, están ligados, están fundamentalmente y esencialmente ligados. Desde el punto de vista de la bioética clínica, la vida humana, que es la vida personal, es el valor supremo. Pero ¿de qué trata esta vida? ¿Cómo esa vida personal qué es? Se trata de una vida plenamente humana, digna y cualitativamente valiosa. La vida de la persona, la vida personal. No vamos a hablar ahora de la persona, pues realmente es un concepto sumamente interesante, pero la vamos a tratar quizás en otro momento, digamos en el futuro. Tenemos el sábado una muy buena posibilidad de hablar de ella. Y esa vida personal entonces debe ser absolutamente respetada. La carga vital, o sea, la sobrecarga excesiva, deberá entonces, a una persona, deberá entonces ser resuelta cuando esa sobrecarga es demasiado intensa o demasiado asfixiante o demasiado grave o severa. Y este concepto entonces de una sobrecarga excesiva, de una sobrecarga dolorosa, una sobrecarga terrible a veces,
es un concepto que se llamó antes adistanasia, de la cual también vamos a hablar. Adistanasia significa evitar los sufrimientos, las sobrecargas que producen sufrimiento a la persona que está pasando por un momento complicado, un momento difícil. Y este es el verdadero sentido de la medicina paliativa. Aliviar la sobrecarga para que la vida personal regrese o vuelva a ser lo que realmente es, un valor supremo, un valor sobresaliente, un valor excelso. Por lo tanto, la mejoría de la calidad de vida del paciente, cuando el paciente está en estado crítico o que tiene una enfermedad terminal, es una obligación ética, una obligación que todos debemos cumplir, médicos, enfermeras, familiares, todos. Y el principal objetivo de esa obligación es la supresión del dolor, cuya terapia hoy día es bastante compleja y bastante significada. ¿Cuál es el concepto del dolor? Dolor viene del latín dolum, igual que dolo, que significa todo lo que causa daño. Dolor es todo lo que daña, todo lo que hace daño. Y todo lo que hace daño realmente que va a sobrecargar en forma excesiva y va a minorar o bajar la calidad de la vida personal. Doloso, dolor es lo doloso. En derecho, como ustedes saben, el dolo es justamente un daño que se le hace a una persona o a una institución. Se trata básicamente entonces de dar al paciente la mejor calidad de vida posible. La mejor calidad de vida posible en forma integral. Se dijo esta tarde se habló de esto, en forma holística, contribuyendo al máximo, dentro de las posibilidades, lógicamente, a su bienestar físico del paciente, mental, espiritual y, si uno puede, social también. Efectivamente, que es el concepto de salud, como todos sabemos. Dolor, daño, como decíamos, es todo lo que daña de una manera u otra a la persona del paciente. Dolor es la asfixia, es la angustia, es la depresión, dolor es el prurito, dolor es la náusea, dolor es el vómito, dolor es la diarrea, etc. Porque todo eso causa daño, dolor, es dañoso, es doloso. Los dolores pueden ser físicos, pueden ser espirituales, pueden ser morales, porque todos son sufrimiento. Y esta es la palabra clave. La palabra sufrimiento viene del latín subfrire, soportar una carga. Soportar una carga que a veces es una sobrecarga. Esa sobrecarga causa dolor, sufrimiento. Todos los tipos de sufrimiento son dolor. Y acá hay quizás una pequeña desviación. La gran pregunta, ¿todas las sobrecargas son sufrimiento? ¿Hay alguna sobrecarga que puede no ser sufrimiento? Sí, hay una, el embarazo. El embarazo es una carga, pero no es sufrimiento, es alegría. Es la única excepción que confirma, no la única, pero una de las excepciones que confirma la regla. Pero nos quedamos entonces con el sufrimiento, o los sufrimientos que debemos eliminar. Ante un paciente terminal, ante un paciente al final de su vida, la terapia es indispensable para suprimir o aminorar el dolor. Y a eso se le llama paliar. Paliar es lo que se disminuye o se elimina. Dolor, paliar el sufrimiento, fundamentalmente. Y ahí viene la prudencia, por eso hablamos al comienzo. Ahí viene la frónesis. La frónesis o prudencia, la inteligencia tranquila, serena, profunda, etc., nos orienta hasta el punto, hasta qué punto insistir en una terapia que puede ser dolorosa también, una terapia que puede ser no adecuada. Y así surgió ese famoso concepto que todos conocemos de limitación del esfuerzo terapéutico, la famosa LET, que hoy día ya no se usa. ¿Por qué? Porque limitación del esfuerzo terapéutico, señala una limitación. Limitación expresa un elemento negativo.
Y ese elemento no puede ser negativo. Limitar significa algo que se niega. Y se ha reemplazado entonces por otro concepto que, digamos, es más adecuado, diríamos, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, u orientación del esfuerzo terapéutico. No hablamos de limitación, lo adecuamos o lo orientamos ante un paciente que realmente merece ser adecuadamente tratado para suprimir su dolor, su sufrimiento o sus sufrimientos. Evitar caer entonces en el encarnizamiento terapéutico, que también es crueldad terapéutica, que antes se llamaba distanasia, o sea, todo aquello que hace sufrir, distanatos, ¿no? Aquello que realmente es encarnizante, es un encarnizamiento, pero que hace sufrir al paciente, hace que el dolor aparezca, a veces con mucha fuerza. La antigua distanasia. Y fíjense en las motivaciones del encarnizamiento terapéutico, no siempre, pero en muchos casos, tienen que ver con las tres E: económicas, epifánicas y estadísticas. Económicas, para ganar más, lógicamente, hay que mantenerlo vivo. Epifánicas, para ser prestigioso, prestigio, ¿no es cierto? Reputación de un centro laboral, de un centro hospitalario, de una persona, etc. Y estadísticas, para mejorar estadísticas. Las tres E. Estas tres E que contribuyen al encarnizamiento o crueldad terapéutica. Y podemos llegar a veces a la futilidad terapéutica. Y esa futilidad terapéutica representa el fin del esfuerzo terapéutico. El fin, lógicamente, de una buena orientación terapéutica, o de una buena, digamos, una buena orientación terapéutica, fundamentalmente, o adecuación de la terapéutica. Muchas veces la futilidad terapéutica es, de algún modo, la expresión del respeto a la dignidad del paciente. Respeto a la dignidad del paciente, que es persona con todos los valores, como hemos dicho. Y podemos decir, ya la terapéutica es fútil o fútil. Ya no debemos insistir. Los medios utilizados para el mayor bienestar del paciente se han clasificado clásicamente en dos: ordinarios y extraordinarios. Eso ya no se usa. Ahora se llaman hoy día medios proporcionados o razonables y medios desproporcionados o irracionables. ¿Y en qué se basa esta división? ¿Cuáles son las características que definen estos medios? Un medio razonable es un medio razonable o proporcionado es cuando una terapia es abundante o frecuente. Es irrazonable o desproporcionado cuando la terapia es escasa o excepcional. Un medio razonable con una terapia barata, entre comillas, o adecuada, digamos, a la cual se puede llegar. Un medio no razonable es una terapia costosa o sofisticada. Un medio adecuado, o sea, es razonable, es una terapia plenamente aceptada. De lo contrario, un irrazonable es una terapia en fase experimental, por ejemplo. Un medio proporcionado es terapia con tecnologías habituales. Un medio desproporcionado es terapia con tecnologías sofisticadas, high technologies. Un medio razonable o adecuado, o proporcionado, perdón, es una terapia permanente o de base. La otra es una terapia temporal o de crisis. Esto es una clasificación, por supuesto, muy sintética, pero donde podemos entonces dictaminar en el caso de cada paciente, qué es un medio proporcionado y qué es un medio desproporcionado. ¿Por qué ya no sirve ordinarios y desordinarios? Porque la terapia ordinaria las terapias extraordinarias, hoy día son ordinarias. Entonces ya no hay un límite preciso entre lo ordinario y lo extraordinario. Lo que ayer era extraordinario, hoy día es ordinario. O sea, como no hay entonces una limitación precisa justamente entre lo ordinario y lo extraordinario, se eliminó
o se dejó de hablar de este tema. Y hoy día hablamos entonces de aquellos medios que son proporcionados a la situación del paciente, su situación familiar, su situación personal, etcétera, etcétera, y los medios que son desproporcionados a la situación del paciente también. O sea, terapias personalizadas con estas quizás un poco alcances, por así decirlo. Y lógicamente con eso entonces vamos a tener una medicina paliativa que hoy día es todo un gran movimiento que cada vez se complica más. Hay tratados muy largos y muy grandes de medicina paliativa, donde tenemos una serie de elementos que cada vez se van incorporando, digamos, a este concepto que hoy día se maneja mucho. Nos quedan 2 minutos, por favor, doctor. Termino. 2 palabras sobre la agonía. ¿Por qué hablamos de esto? Agonen en griego significa lucha, combate, pero también significa acción, también significa creación. Los agonistas, los que crean, los que combaten, los que hacen, los que actúan. Una obra última de un autor francés que no es médico, Michel Houellebecq, en su obra llamada en francés anéantir, o sea, aniquilar, discute el tema de la agonía, con cierta base, digamos, personal, porque él ha vivido una serie de elementos, no vamos a hablar de esto, pero ha habido una serie de vivencias, y entonces dice lo siguiente: la agonía es posiblemente una etapa de riqueza personal, de riqueza justamente personal, de propia de la agonía, una etapa de encuentro consigo mismo, de revisión total y detallada de la propia existencia, y probablemente una etapa creativa para el paciente, lógicamente, de realizaciones personales. Pero lo que sí es cierto, decía él, es que es una etapa atemporal. En ella no corre el tiempo como para nosotros. Entonces hay que rescatar, digamos, la riqueza o la posible riqueza de la agonía. Y se llama agonía porque es combate, la lucha o combate que termina con la muerte. Pero también se llama agonía porque es creación, porque es acción, porque es revisión, porque es quizás hasta felicidad en un momento determinado. Y dice él, probablemente se afianza y se expresa la dignidad del moribundo en esta etapa de agonía, en esta etapa agónica. Todos nosotros los médicos hemos vivido el hecho que el paciente antes de morir tiene una etapa de 24 horas o tiene un momento de 24 horas en que se pone muy lúcido, habla incluso idiomas que había olvidado hablar, habla, digamos, inglés o español o francés, etcétera, se pone creativo, la familia dice está muy bien, está mejorando, para caer luego, lógicamente, en la muerte. Esa etapa de agonía, entonces, podría realmente ser una especie, por supuesto, todo esto es polémico, ¿no? Esto es, digamos, interrogativo. Podría ser un momento justamente del fin de la vida, donde el moribundo probablemente adquiere cierto grado de amor, de felicidad, de paz, de tranquilidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. Creo que cumplió con el tiempo. Muchas gracias, doctor Wagner. El siguiente ponente es el doctor Alberto Perales Cabrera. El doctor Perales es egresado y docente extraordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recientemente ha obtenido el premio o Medalla de Oro Hipólito Unanue en el año 2021. Tiene posgrado en psiquiatría en la Universidad McGill de Canadá. Investigador prolífico, son cerca de 150 artículos publicados. Es autor de alrededor de 29 libros y capítulos de libros. Ha sido delegado del Perú ante la Asamblea General de la Asociación Psiquiátrica Mundial
en 1996. En el año 2015, presidente de la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, dentro de muchos otros méritos, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. El tema es conversar con el paciente. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor moderador, distinguidos miembros de la mesa. Buenas noches con todos y con todas. Lo primero que debo decir es que yo no he escogido el título de la charla. Ha sido una solicitud de la propia academia, que sinceramente creo que ha sido todo un acierto, porque eso es algo que está faltando. La primera... El término conversación deriva del latín conversatio. Vean ustedes que el prefijo con significa reunión. El verbo versare significa girar, cambiar, dar muchas vueltas. Y por eso se deduce que una conversación, después de dar muchas vueltas, conduce a cambios en los pensamientos o en las opiniones de las personas que han participado. Y el sufijo es tío, que implica acción y efecto. Por lo tanto, no debe quedar solamente en una charla quimera, sino que esto debe llevar a una conducta de acción positiva. Definitivamente, la palabra en medicina es un instrumento fundamental del acto médico. Conversar, que es el título que se ha puesto a esta solicitud, es mucho más que hablar. Se centra en la persona del paciente y también en la persona del médico. Y no solo en lo que respecta a la enfermedad, que es lo que solemos hacer con la famosa anamnesis, sino, como decía nuestro gran profesor Honorio Delgado hace muchos años, además de él el doctor Seguín, también en la dolencia, porque una cosa es la enfermedad y otra cosa es cómo cada uno de nosotros significa la enfermedad. Muchas veces una enfermedad tiene un peso, del cual hablaba nuestro amigo Patrick Wagner, que supera las capacidades de resistencia del paciente, pero no por la malignidad de la enfermedad, sino por el peso moral de que al morir un padre, por ejemplo, va a dejar a sus hijos en una situación muy difícil. Y esto causa un enorme sufrimiento. Si nosotros solamente nos dedicamos a la enfermedad, estos datos pasan desapercibidos. Y como decía el doctor Wagner, aquí lo importante es ayudar a disminuir ese sufrimiento. Y es la única manera de poder hacerlo, es conversando con el paciente y permitirle que exprese todo ese sufrimiento interno que no está en el cuerpo, como decían los antiguos profesores, está en el alma. Por eso es que me atrevo a decir que conversar es llegar al alma del otro, inundarse en subjetividad, en amalgama plena de mutuas necesidades. Pero esto no se puede hacer solamente porque uno desea hacerlo. Tiene que pasarse por ciertas experiencias personales para que sintónicamente eso que llamamos vocación médica se vaya expresando. Pero también es cierto que además de conversar, además de hablar,
También hay otras formas de comunicarse en la conversación, y eso es el silencio. El silencio puede transmitir mensajes diversos, positivos, negativos. Hay una escala que puede incluso medir, como lo hace la música, por ejemplo, con los silencios del pentagrama. Pero se puede interpretar el silencio del paciente de acuerdo a ciertos indicadores, si está yendo para el lado positivo o si está yendo para el lado negativo. No solamente el ser humano es atraído por eso que llamamos amistad o por lo que llamamos amor al prójimo. La otredad, el aceptar al otro como parte de uno, es fundamental en el desarrollo espiritual de cada persona. A veces uno puede ver en los animales inclusive manifestaciones mucho más humanas que en los propios humanos. Y está generándose ya en Lima de una manera muy notoria el amor que expresan muchos seres humanos a sus propios animales mascotas. Y es que la mascota, con ese amor y esa lealtad que responde, está comprobado que permite una relajación y una reducción de lo que es angustia, de lo que es depresión. Pero en el acto médico siempre hay un primer acto médico con el paciente. Y a esto nosotros le llamamos la teoría de la primera entrevista. En realidad, esto ha sido mucho más estudiado por la teoría psicoanalítica, que ha ingresado a una parte que es muy difícil ingresar por otras vías, que es la parte inconsciente de todo ser humano. Esa primera entrevista en donde por primera vez el médico se encuentra con el paciente, resulta pues un punto de un cruce de dos existencias, en la cual una es profesional, cargada de conocimiento y capacitado, y está muy ávido de ayudar si es que realmente es un médico con vocación propia. Y la otra, un ser doliente y necesitado de ayuda. En ese contexto es donde vamos a tener que poner a prueba nuestras capacidades de si realmente somos médicos, porque esa es parte de nuestra vocación real. A veces no. Bueno, el saludo es algo que está antiguamente registrado en una manera de demostrar la buena fe de un ser humano hacia otro, y sobre todo la manera de expresar que uno viene sin armas para atacar al que anteriormente a este saludo fue posiblemente un enemigo. El darse la mano, algo que pocos a veces lo ejercitan. Actualmente, después de la COVID-19, ese es un hábito que ha ido desapareciendo dentro del campo médico y quizás se está restituyendo. Pero este vínculo humano que tiene que establecer el médico con el paciente tiene toda una historia previa y tiene antecedentes previos. Y esos antecedentes previos están en ese vínculo que se establece básicamente con el primer ser humano con el cual uno entra en contacto. Ese primer ser humano es la madre, en la gran mayoría de casos. Y vean ustedes, hay algo más que uno tiene que aprender, porque estos gestos que vamos a ver en este vínculo de amor se repiten en el acto médico actual con nuestros pacientes. Vean ustedes el contacto visual de la madre con el niño. Si no hay contacto visual, no hay ingreso al alma de la otra persona. Vean la mirada del niño. Por eso, si a esto lo registramos con silencio, tenemos que aceptar que el silencio pertenece pues a un tipo de comunicación no verbal. Es un lenguaje cognitivo y metacognitivo que puede comunicar mucho más que las palabras.
Y su significado, en la medida que el médico va observando a su paciente, va indicándole cuáles son los sentimientos que ese paciente está posiblemente con dificultad de poder expresarlos. Vean ustedes, esta es una forma como un saludo expresado por uno de los actores es rechazado por el otro actor de una manera clarísima para indicar lo que realmente está sintiendo. En cambio, el silencio contemplativo del médico durante la entrevista es la expresión más elocuente de su presencia, es decir, la capacidad empática por el dolor del enfermo, el deseo realmente de ayudarlo porque es otra persona que necesita de su ciencia. Es un silencio activo. Vean ustedes en esta foto cómo el dar las manos traduce realmente una comunicación afectiva entre los dos actores, pero mucho más que eso, vean ustedes la mirada del médico. Yo tengo una experiencia personal que quisiera transmitirle en este momento. Cuando yo era estudiante de medicina, mi madre enfermó y solicité, ¿a quién voy a solicitar que vea a mi madre? Al mejor médico que yo podía conocer. Y ese mejor médico era mi profesor de clínica médica, el doctor Benjamín Alalelo, todo un maestro. Una de las cosas que me dejó impregnado con su manera de actuar, cosa que yo traté de imitar después, fue la manera como despidió a mi madre después de una posibilidad que el diagnóstico pudiera ser fatal. Le tuvo las dos manos, la mano de mi mamá, y la miró a los ojos, pero no le dijo nada, pero le dijo todo. Mi mamá y yo salimos de lo más recuperados de ese solo acto. La otredad, el aceptar al otro cuando uno es médico, sea cual fuere la calidad, el nivel económico, el nivel cultural, sea cual fuere la otra persona que está frente a nosotros, es un reto para que nosotros veamos realmente si somos buenos médicos o no somos como tanto pensábamos. Esa otredad que es el poder captar como propio lo que no es nuestro y vernos a un nivel de igual a igual es algo que tenemos que practicarlo continuamente en todos los actos de nuestra vida. Ahora, cuando ya estamos en el recinto del consultorio o de la sala, hay dos métodos para poder acercarnos al paciente. Se dice que un método es directivo, en donde el médico toma la iniciativa e inicia con una serie de preguntas generalmente orientadas al diagnóstico de la enfermedad. Pero hay otro que es un método no directivo. Uno le cede al paciente qué es lo que él quisiera decirnos, lo que quiera. Y generalmente uno lo empieza con esta frase que también me le enseñaron mis profesores. ¿En qué puedo ayudarlo? Y en qué puedo ayudarlo no es lo mismo que decir cuáles son sus molestias o cuál es su enfermedad. Porque puedo ayudarlo en su enfermedad, puedo ayudarlo en sus problemas físicos o personales, puedo ayudarlo en cualquier problema que usted tenga. Puedo ayudarlo, es una apertura enorme para que el paciente realmente abra sus dificultades y sus defensas y podamos hacer lo que realmente la medicina pide. Porque el médico solo no puede hacer nada, el paciente solo tampoco. Y es absolutamente necesario construir este vínculo humano para poder construir lo que se llama la dualidad terapéutica. Somos dos. Por eso cuando el paciente ingresa,
Uno lo trata de individuo a individuo inicialmente. Cuando el paciente se va y uno le ha explicado todo lo que uno ha encontrado y todo lo que vamos a hacer, uno habla en plural. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer lo siguiente. Esa dualidad tiene una importancia fundamental en la adhesión del paciente a la terapéutica que viene. Y para eso tenemos que entender que en la teoría de sistemas hay dos grandes grupos de sistemas. Uno son sistemas cerrados, son sistemas mecánicos, como estas maquinarias que tenemos que utilizar para comunicarnos. Esto tiene la ventaja de que no depende del ambiente. Aquí puede hacer más calor, más frío, pero esto sigue funcionando igual. Tiene una gran desventaja. Si se malogra un elemento del sistema, el sistema ya no funciona. En cambio, los seres humanos somos sistemas vivos, somos sistemas abiertos, somos sistemas que dependemos de lo que estamos respirando, de lo que tenemos que nutrirnos, etcétera, etcétera. Y entonces, entendiendo al paciente como un sistema vivo, tenemos que pensar que en esa relación de dos van a haber dos tipos de personalidad, ¿no? La del médico y por supuesto la del paciente. Pero lo fundamental, lo que decía siempre Carlos Alberto Seguín, hay que crear la relación emocional médico-paciente en base a la confianza que se va a dar entre uno y otro. Por esto se define como una transacción, un sistema de interacción recíproca, tanto intelectual como emocional, que incorpora lo que el médico y el enfermo piensan, sienten, hacen y reciben el uno del otro. Son una dualidad. Y en esa categoría, ya también la Organización Mundial de la Salud ha generado dentro de su famosa definición de la salud, ha incorporado esta nueva dimensión, ya no solamente biológica, ya no solamente mental, que siempre es histórica, social y ahora espiritual. ¿Y qué caracteriza a lo espiritual? Lo fundamental es el desarrollo moral de cada uno de nosotros como personas. Cuando nosotros llegamos a ser personas, entonces nosotros nos convertimos en personas responsables. La responsabilidad es lo que realmente indica el grado de desarrollo moral que hemos adquirido. Y justamente, tratando de poner esto en un modelo biopsicosocial que lo utiliza la psiquiatría con mucha frecuencia y con mucho éxito, podemos distribuir estas tres dimensiones en este modelo biopsicosocial, donde por debajo de la persona está el sistema biológico, la persona como elemento histórico, y por encima todos los otros subsistemas que tienen un efecto sobre nosotros. Y fíjense ustedes hasta dónde vamos, porque lo que hacen las transnacionales fuera de nuestro país tiene una enorme importancia para aplacar o desarrollar o afectar la conducta de los seres humanos de otros países que no tienen nada que ver con sus intereses. Y tomando esta dimensión, hemos representado estas tres dimensiones en estos elementos ya mucho más sencillos. Pero lo que es fundamental cuando uno trabaja en el acto médico con el paciente es que uno espiritualmente pueda ingresar en el sistema del paciente. Si uno no ingresa al sistema del paciente, el paciente no va a obedecer nuestras indicaciones, posiblemente no aparezca en la próxima consulta, no va a sentir que lo que nosotros estamos dándole es parte de su propia interioridad. Solamente en ese aspecto, cuando hay ese vínculo humano de amor entre ambos, que después lo vamos a especificar mejor, es cuando realmente el efecto terapéutico del médico como persona
va a tener un éxito sobre la otra persona. Si ese traspaso de sistema no se da, es muy posible que tengamos un diagnóstico excelente, una prescripción excelente, pero de repente no los mismos efectos terapéuticos. Quedan 2 minutos, doctor. Sí, por favor. voy a terminar. Por eso es que hay que diferenciar mucho entre lo que es oír y lo que es escuchar. Y vamos a señalar, vean ustedes, a varios personajes que quisiera que lleven ustedes en la mente. El primero de ellos, José Ortega y Gasset, cuando dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Para el médico, su circunstancia en ese momento del acto médico es el paciente, y por lo tanto tiene que salvarlo, porque al salvar al paciente se está salvando él. Y vean ustedes que la ética, en el fondo, es en realidad un mecanismo de defensa social, porque no solamente es hacer el bien al otro para el bien del otro. Cuando uno hace un bien al otro, se está haciendo un gran bien a sí mismo. Voy terminando y quiero presentar a mi profesor, al doctor Carlos Alberto Seguín, y él hablaba justamente de que la medicina no se puede entender si no se entiende a través del amor. Pero no es un amor sexual, no es un amor paterno, no es un amor fraterno, es un amor incondicionado, lo señalaba Seguín, en donde el médico está dispuesto a dar a veces hasta su vida, como sucedió en la COVID, que nos ha destrozado gran parte de nuestra población, para salvar a otras personas. Y por eso es que un académico, lamentablemente no está presente en este momento, Saúl Peña, él solía decir continuamente, cada vez que había la oportunidad: se oye con los oídos, pero se escucha con el corazón. Conclusiones. Conversar entonces es un arte instrumental de la medicina. La esencia y humanización de la relación médico-paciente se traduce conceptualmente en amor incondicionado y responsabilidad de ambas partes. La relación médico-paciente potencia la efectividad diagnóstica y terapéutica. El respeto a los derechos humanos del paciente y la ética de la entrevista médica protege a ambos. Y en la relación médica genuina, paciente y médico, maduran y florecen como personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perales. El siguiente ponente es nuestro presidente actual de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Agustín Ise Stoll. Es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es profesor principal. Ha sido decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, rector de la Universidad Científica del Sur, fellow de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y del Instituto Walter Reed de Washington, especialista en medicina interna y oncología, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en 1995, vicedecano del Colegio Médico del Perú en el año 2004 al 2005, presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y actual presidente de la Academia Nacional de Medicina. El tema del doctor es ciencia y humanismo. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Algadera. Buenas noches a todos ustedes. Realmente muy complacido de poder compartir esta mesa con dos importantes médicos peruanos, el doctor Perales y el doctor Patrick Wagner. Y yo voy a tratar de conversar unos minutos con ustedes sobre este tema de ciencia y humanismo.
Y yo quisiera comenzar con esta pintura de Gauguin, que se lee desde la derecha hacia la izquierda y que muestra el desarrollo de la vida en una cultura especial y con una naturaleza especial. Porque el hombre vive con una naturaleza y vive dentro de una cultura. Y dentro del manejo de los médicos con los pacientes, con los enfermos, estos son también aspectos muy importantes y que habitualmente no tomamos en consideración. Y lo que vemos en el lado derecho es un niño, y vean 3 personajes, 2 mujeres que lo ven con cariño y con atención, y otro hombre que está de espaldas. Y desde ahí comienzan las interacciones entre los seres humanos, que interpretan, sienten y se conducen de manera diferente. Si siguen caminando, van a ver una persona con la mano en la cabeza que empieza ya a desarrollarse y a decir: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo voy a tener relación con esas 2 personas oscuras que están en el fondo? Y luego viene la famosa persona que toma la manzana para diferenciar el bien y el mal, que luego en la chica que se ve en la parte inferior, que también está comiendo la manzana y se acompaña de animales, porque es parte de la vida, empieza a mirar a la mujer que está más adelante, más arriba, cerca de la divinidad, que empieza a mirar su futuro, un futuro dentro de una cultura, un futuro dentro de una naturaleza, un futuro con otras personas que luego van madurando y van creciendo. Y vean a la parte inferior izquierda una mujer que ya está cerca de un anciano, que tiene una postura fetal. Gauguin vivió en Perú y lo que está demostrando es una persona que está cerca de la muerte. Gauguin describió esto que es la medicina, es el manejo de los pacientes individuales en relación con otras personas, en relación con la cultura, en relación con la relación interpersonal. Y miren ese ídolo arriba mirando o expresando la divinidad. Así nos manejamos en la vida. Pero ahora, lo que creo que con esto retrocedo, Gauguin le dijo le puso a este óleo pintado en los últimos años de la vida, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Pero ahora nosotros pensamos también otras cosas. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Cómo va a ser nuestra calidad de la vida? ¿Y cómo me ayuda la medicina? Eso es lo que piensan nuestros pacientes. Y entonces, en este camino del cuidado médico, hemos tenido 2 aspectos importantes. De un lado, la ciencia, y ya no solamente la ciencia, sino la tecnología, y de otro lado, el humanismo. Porque ahora la ciencia, que ha sido apabullante, que ha ido avanzando de una manera tremenda en el transcurso de los años, ha ido haciéndose de repente más precisa, más profunda, ya no mirando el órgano, mirando la molécula, mirando el contenido atómico, con una serie de procedimientos y de ciencia que han ido caminando en el transcurso de la humanidad. Y ahora podemos pues trabajar sobre genes, ahora podemos poner dispositivos pequeños e introducirlos en el cuerpo humano. Tenemos vacunas ARN mensajeras que son totalmente diferentes a las que tenemos, o tenemos terapia celular contra el cáncer o contra otras enfermedades. Y entonces aparecen otro tipo de medicinas, con medicina de precisión, y ahora dice, ¿sabes qué? Como a ti con este antibiótico, con esta enfermedad te va bien, y a ti con este antibiótico, esta enfermedad no te va bien. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia probablemente es genética, y por eso se habla ahora de la medicina de precisión. ¿Cómo puedo hacer para prevenir
o para predecir que con este tratamiento a este paciente le va a ir bien y a este paciente no le va a ir bien. Y esta es la medicina que se está practicando ahora en algunas partes. Y lo que ya sabemos, la medicina basada en la evidencia que nos acompaña, no necesito hablar mucho de ellos, pero quiero decirles que esa medicina está enfocada en la enfermedad, como también está enfocada en la enfermedad la medicina de precisión. Y ahora, este mes, aparece en New England Journal of Medicine otro tipo de medicina. Vamos a preparar a los médicos para la era del algoritmo. Y entonces, ¿en dónde estamos? Seguimos mirando adentro, seguimos mirando la enfermedad, seguimos mirando la molécula y no miramos al hombre en general. Y esto del algoritmo es tremendo. Pues yo les pongo un ejemplo. Lo que va a ocurrir es que si tengo una paciente con 160 y 100 milímetros de mercurio de presión, la etiqueto como de hipertensa y el algoritmo me dice, fíjate, a un número 160 con 100, lo primero que hago es le pido análisis de lípidos, crudeura, creatinina. Ok, y luego de eso yo le doy tratamiento. Tengo 4 esquemas terapéuticos. Comienzo con el primero. No le bajo la presión, le aumento el segundo. Sigo el algoritmo. No le da bien con 2, le aumento el tercero. Le doy la dosis plena, lo etiqueto como hipertensión resistente. Sigo el algoritmo, le doy un cuarto medicamento. Sigo el algoritmo, busco otro especialista. Quinto, lo curé. ¿Qué curé? La cifra. ¿Dónde está el paciente ahí? No está. Está el número. Lo que hemos hecho es tratar el número. Y entonces, en medicina basada en la evidencia, siempre hay alguien que hace humor. Y entonces, este es un español, dijo, ya no solamente se trata de la medicina basada en la evidencia, sino en la eminencia, o en la vehemencia, o en la elegancia, o en la providencia, el nerviosismo, la confianza. ¿Ok? Sorna de la medicina basada en la evidencia, hecha por un español, por eso que hay unos términos que ahí son términos que nosotros no manejamos, pero ven ustedes indicadores, elementos de medición, unidad de medida. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en estos años, en la medida que la medicina se ha vuelto más científica, y todos practicamos eso, ha ocurrido que, como está en la parte roja, atendemos el órgano, o ahora atendemos la célula, el gen, la molécula, la química, la física, y lo que hemos venido haciendo es fragmentando a la persona. Ahora ya no hablamos del paciente enfermo, hablamos del estómago, hablamos del corazón, ya no hablamos del resto, ¿cierto? Ahora hacemos endoscopías y decimos, ¿qué toca mañana? Mañana me toca endoscopía. ¿Sabes cuántos? 10. A ver, ¿qué pasa el primero? ¿Cómo se llama? No importa. ¿Qué pasa el segundo? ¿Cómo se llama? No importa. ¿Qué es lo que tiene en el estómago? ¿Qué tiene en el duodeno? Y eso ha traído como consecuencia, además de esta medicina basada en el dinero, que el acto médico ha dejado de ser un acto de servicio y se ha convertido en un acto comercial. La medicina se ha burocratizado y se ha comercializado. Al hacer eso, ahora nos fijan tiempos de consulta. Dicen, cada consulta 15 minutos, no más. No más, 15 minutos. Y entonces tenemos menos tiempo de consulta, despersonalizamos la atención y obviamente deterioramos la relación del médico con el paciente. Y entonces, ¿qué es la medicina en el Perú? La medicina, como dice el Ministerio de Salud hace un par de años que ha publicado esto sobre el perfil del médico, la medicina es una profesión científica y humanista. ¿Somos eso? ¿Somos eso ahora? ¿Hemos potenciado la parte humanística? Yo quiero mostrarles esta pintura de Goya que es espectacular. En el lado izquierdo ven la pintura en su tamaño real, con colores tristes. Y vean ustedes, la pintura en general son 3 personas. Una persona al centro, con la cabeza caída, soportado por una silla entre manos de 2 personas que lo acompañan. Si le ven la cara a la persona de la derecha, lo van a ver compungido, lo van a ver apenado, lo van a ver con sentimiento, con pena de que a esta persona que están llevando lo quiere ayudar.
se identifica con él, tiene compasión, con y pasión, con y pasión. Y el que está al otro lado también tiene compasión, pero además de eso mira hacia adelante. Ya no lo mira a él, mira adelante. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cómo lo ayudo? ¿A dónde lo llevo? ¿Con quién lo puedo ayudar? Y entonces, eso fundamentalmente es una de las características del humanismo. Y entonces, ¿qué une al humanismo con la medicina? Una visión del ser humano y de su bienestar, que tiene que ver con el respeto por la vida, por la compasión por el sufrimiento, por empatía con el otro y con el desarrollo integral de la persona. Ahora que el doctor Perales hablaba del doctor Seguín, el himno del Colegio Médico tiene una parte que dice: los que amamos al ser integral. Porque el doctor Seguín, para los que no saben, fue quien escribió el himno del Colegio Médico, los que amamos al ser integral. Fíjense la frase tan interesante. Muy bien, y entonces, ¿qué hacemos los médicos? ¿Qué hacemos los profesionales cuando tenemos un paciente al costado? Lo que hacemos es, le ofrecemos ciencia y tecnología. Toma esto, te receto esto, esta es la consulta, le ofrecemos eso porque eso es lo que sabemos. Pero nos olvidamos de que el médico es una persona y el paciente también es una persona. Y esa es una relación de dos personas, como ya se ha dicho, donde todo comienza cuando ambos se reconocen como personas, con sus valores, con sus creencias, con sus emociones. Y dentro de esta relación de persona a persona hay aspectos sociales, como la solidaridad, la libertad, la justicia, y personales, dentro de los cuales la autonomía y la dignidad son indispensables. Y Kant fue uno de los que habló de este tema. Dijo: persona es alguien que tiene autonomía, que tiene libertad para actuar, pero que tiene razón, y al tener eso tiene dignidad, y como tiene dignidad es un agente moral. Y fíjense lo que dice abajo: arrancarse la máscara en el teatro de las representaciones de su carácter. Para los que no recuerdan, el término persona viene de máscara, viene de cuando los actores en la época greco-latina, al principio, se ponían una máscara para representar. Y lo que ahora le dicen es: quítate la máscara. Para el quitarte la máscara, mírate a ti mismo, en tus valores y en tu identidad y en tu dignidad. Y entonces, persona pues es un sujeto con acción moral, y la persona, como ya se ha dicho, merece respeto. ¿Y por qué respeto? Porque es capaz de comportarse moralmente, y por eso, como tiene dignidad, nadie se la puede quitar. Nadie se la puede quitar en cualquier circunstancia. Muy bien, y por eso, como es una persona que tiene dignidad, tenemos que tratarla como si no a ella, como si nos trataran a nosotros. Y eso es la contribución de Kant. Pero el mundo sigue avanzando y el mundo empieza a complicar un poco los conceptos de Kant. Y compara a alguien la medicina centrada en la persona con la medicina centrada en el paciente. Y es lo mismo, o no es lo mismo. Y el paciente es una parte de lo que es la persona. Una persona puede ser paciente y puede no ser paciente, de tal manera que medicina centrada en la persona es una cosa más amplia. Y es una cosa que tiene que ver con una persona como el profesional que tiene diferentes roles. Nosotros como médicos, y miren arriba a la derecha, tenemos un rol como profesional. Proveemos los servicios, somos empleadores o somos empleados de una institución, somos representantes de la profesión, somos investigadores, somos profesores. Pero tenemos otro rol, el rol como persona, porque nosotros como médicos también podemos ser pacientes, y nosotros como médicos también podemos acompañar a un paciente a otro médico, o podemos ser familiar de un paciente. De la manera que hay roles
como persona individual. Pero no solamente en esta relación interesan dos personas, en el rol del médico y el rol del paciente, sino interesan otras personas, interesan los familiares, porque los familiares vienen acompañando a los pacientes y sufren la angustia, la desesperación, el miedo de qué pasará con su paciente. Y además de eso, intervienen las relaciones interpersonales, porque pueden ser buenas, regulares o malas, y nos comunicamos bien o nos comunicamos mal, o nos comunicamos bien con el paciente o nos comunicamos mal, o bien con los familiares o con el resto de personas. Y además de eso, en esta relación, como excelentemente ha comentado el doctor Perales, hay experiencias personales. El paciente les puede decir a usted, esa persona que es paciente, les puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo prefiero la medicina naturista. ¿Sabe qué, doctor? ¿Sabe que a mí ya me recetaron eso y no me funcionó? Experiencia personal como paciente es importante en la relación. Ya no solamente es persona a persona, es los antecedentes de esas personas. Y obviamente también hay que atender los problemas de salud. Hay salud positiva y salud negativa. Salud positiva es la posibilidad de bienestar, de fortaleza que tenemos, de la resiliencia, y la salud negativa es estar enfermo. Y entonces, la cosa se complica un poco más cuando miramos adentro de la persona y cuando miramos afuera de la persona. Y cuando miramos adentro de la persona, entonces hablamos del cuerpo, de lo físico, de lo biológico, de lo psíquico, pero rodeándonos a nosotros e influyendo sobre nosotros están los aspectos culturales, los aspectos ambientales, los aspectos espirituales, sociales e históricos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros aprendemos fraccionando. Nosotros no entendemos, no es que no entendamos, no aprendemos integralmente. Nos enseñan la anatomía de la cabeza, del tórax, del cuerpo, nos enseñan la fisiología del estómago, del corazón, nos enseñan la fisiopatología, nos van fraccionando y no hacemos la integración. Pero además de eso, por eso esto lo dice Edgar Morin, que es un educador muy importante, que ya no está, que hay que restaurar entonces la unidad y la diversidad. Y lo que he querido ponerles aquí es esta parte del diapositivo, que aquí vemos muchos seres humanos, diversos, y esta es una persona, esta es única, irrepetible, como lo han escrito muchas veces, pero esto es la diversidad, esta es la unidad y esta es la diversidad, y con eso tenemos que trabajar. Y entonces, en el camino a este marco holístico de entender al hombre como un ser integral, el camino ha sido comenzar por entender lo biológico exclusivamente, y luego vino lo biopsicosocial, y luego vino lo biopsicosocial cultural, y luego lo biopsicosocial cultural y espiritual, y cada vez el concepto se va ensanchando, cada vez se va poniendo más complicado de entender, hasta que viene alguien y dice, todo eso está perfecto, pero ¿y los atributos? Y los atributos biológicos, sociales, y estos atributos, esto está tomado de Van Steyden, y dice, bueno, ¿y dónde dentro de eso social, biosocial, biopsíquico, social, cultural, dónde aparece, por ejemplo, la circunstancia? ¿Dónde aparece el funcionamiento? ¿Dónde aparece la resiliencia? ¿Dónde aparecen las expectativas? Estos son atributos que nosotros tenemos y que son individuales y que tienen diferente profundidad. Entonces ustedes me dirán, bueno, doctor, pues ahora yo tengo que atender a un paciente para verlo orgánicamente, psicológicamente, socialmente, culturalmente, espiritualmente, y ahora con atributos. No acabo nunca. Entonces eso requiere, por supuesto, de experiencia, requiere tiempo y requiere profundizar e identificar los principales atributos que son característicos de cada uno de nosotros. Y eso requiere, por supuesto, entrenamiento y requiere conocimiento.
De tal manera que en este campo de la salud, ya no de enfermedad, de salud, en el marco holístico, ya todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud habló inicialmente de bienestar físico, mental y social. Pero eso, como se ha dicho bien, no incluye los atributos. Y entonces, si hablamos de salud, tenemos que hablar como de enfermedad, la salud de la persona, la salud para la persona, la salud por la persona y la salud con la persona. Esas son todas las cosas que nos hacen holistas. Ya no solamente somos tú y yo, somos los dos, como en la figura de Goya. Eso es tú, yo y nosotros. Doctor Isa, perdone, nos quedan 2 minutos. Listo, ya acabó. Y entonces, de lo que se trata ahora es de tener un predictor de bienestar que es subjetivo y un estado de salud que sea objetivo. Y para eso, alguien ha dicho, se requiere de un perfil de personalidad creativa. ¿Eso qué significa? Significa una persona altamente autodirigida, cooperativa y autotrascendente. De tal manera que una persona humana no solamente es una mente, o una mente más un cuerpo, o sus experiencias, sino alguien que tiene atributos sobre los que ellos saben y nosotros también debiéramos actuar. Y entonces, de lo que se trata es de unir el poder analítico y heurístico de la ciencia con la creatividad introspectiva de las humanidades. Y como alguien dijo, cuando esto se realiza, la existencia humana se elevará hacia un significado más interesante y productivo. Y entonces, ¿cómo influye el humanismo en la ciencia? Alguien dijo, porque el humanismo es la esencia de la ciencia. Es el impregnar, la cultura humanista impregna el contenido científico. Y por eso, lo que tenemos que hacer es cuidar holísticamente a la persona y centrarlo en la persona. Lo que hacemos es centrar no al paciente, a la persona. Y entonces lo que requerimos, este es mi penúltimo diapositivo, no es efectividad versus afectividad, sino es efectividad y afectividad. Y entonces, para eso traigo este último diapositivo, una mano biónica y una mano humana, juntos, como en la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, creando al hombre. La ciencia y el humanismo juntos, en beneficio de la humanidad. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, doctor Isa. Doctor Edgar Vera, para está presente la doctora María Luisa Fajardo con la conferencia sobre genómica. ¿Hay tiempo? Ya, unos minutos. Perfecto. Miren, cuando conversamos con el doctor Perales sobre cómo deberíamos hacer esto para que sea más útil, el doctor Perales me dijo, ¿por qué no discutimos una historia? Y entonces yo he escrito una historia y vamos a proceder con ustedes unos 10 minutos o 15 minutos sobre comentarios sobre esta historia, que la he inventado, pero creo que puede ser útil para que veamos cómo deberíamos manejar holísticamente un problema. Y esto es, señorita, ¿podemos ver mis diapositivos? Después de dice muchas gracias, hay otro. Esta es una historia de una madre que acompaña a su hija. La siguiente, por favor, a ver. ¿Me la puede pasar? Esto es. Disculpen ustedes, pero está un poco cargado el diapositivo. Pero a ver, una madre acude a la emergencia de un hospital de apoyo llevando a su hija de 15 años que está embarazada. La madre llega al hospital trayendo a su hija, se encuentra con el guachimán. El guachimán le dice, espere un ratito, ¿qué pasa? Mi hija está embarazada, va a dar a luz, tiene contracciones. El guachimán le hace pasar y dice, tome asiento que ya la llaman. Entonces tiene que esperar unos minutos para que la enfermera de triaje la llame. Una vez que la llama,
paciente, mientras tanto, se ha ido tocando el abdomen porque tiene dolor, tiene contracciones, tiene más de 8 meses de embarazo. Finalmente la llaman a la recepción, le preguntan sus datos de filiación, la fecha de su última menstruación, refiere que fue hace más o menos 8 meses, la paciente está prácticamente a término. Le preguntan si ha tenido controles prenatales y la paciente dice no. Y este es su primer embarazo. Mientras está diciendo eso a la paciente, la madre la interrumpe y dice: lo que pasa es que ella no ha querido al médico, ha ocultado que está embarazada, y recién la hemos descubierto, lo han sacado del colegio, y cuando le hemos preguntado quién es el padre de la criatura, se pone a llorar y no responde. La enfermera le dice que pase a un consultorio, un interno le toma las constantes vitales que son normales, la paciente está lúcida, orientada, pero está ansiosa, está asustada. El interno le dice: ¿pero quién es el papá? Se pone a llorar. Entonces, luego acude la obstetra, la obstetriz. Mientras tanto, le preguntan otra vez por la familia, y dice: sí, yo soy la mayor de 3 hermanas, nosotros vivimos en un asentamiento humano, en una casa de esteras con suelo de tierra, y no tenemos agua, y conseguimos el agua por cisterna. Y en esta casa, que tiene una sola habitación de esteras, dormimos todos juntos. El padrastro, la madre y los hijos, todos duermen en la misma habitación. El padrastro tiene 35 años, la madre tiene 32, o sea, ha tenido a esta hija a los 17 años, y el padre, que es vendedor ambulante, hace 6 meses se desapareció del mapa. Se fue y no ha regresado. La madre está angustiada, se queda sola con 3 hijos y una hija embarazada. Y la obstetra la examina, la encuentra normal, tiene una contracción, una dilatación de 5 centímetros, viene el médico, la atiende, verifica que tiene 5 centímetros de dilatación, con contracciones, y obviamente le habla con ella y le dice: vamos a esperar que tengas un parto vaginal, ojalá que tengas un parto vaginal. Todos sabemos que un embarazo de adolescente es un embarazo de alto riesgo, pero sin embargo le dice eso, le indica los análisis, le indica una ecografía, y el médico está preocupado, está tenso, tiene 10 horas haciendo guardia, y ahora le cae, entre comillas, una chica embarazada de 15 años, y se molesta por la realidad de que otra vez en la emergencia una chica de 15 años está embarazada y no se sabe quién es el padre. El médico le vuelve a preguntar quién es el padre y la chica no responde. Indica entonces que la pasen a sala de parto, indica una vía y dice que llamen a la asistente social y que llamen a la psicóloga. Esta es una historia que puede ser real en una emergencia de cualquier parte del Perú. ¿Qué hacemos? ¿Cómo interpretamos esta historia? No solamente biológicamente desde el punto de vista de embarazo, que está claro que es un embarazo de 30 y tantas semanas y que está en trabajo de parto, eso no es el problema diagnóstico ya. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas personas han atendido a esta chica? Cuéntenlas. La enfermera, el interno, la obstetra, el ginecobstetra, le van a poner una vía, va a ir a sala de partos. ¿Qué le han dicho? ¿Quién es el papá? Bueno, yo no quiero hacer un comentario, sino esto es para que nuestros amigos que tienen mucha experiencia y ustedes mismos puedan hacer comentarios sobre esto, que es medicina real. Esto no es cuento, esto es lo que pasa cada rato. ¿Qué hacemos nosotros como médicos? ¿Qué hacemos nosotros que pensamos en la ciencia y en el humanismo? ¿Qué hacemos? Miramos al techo. ¿Qué dice el doctor Perales? Y no los invito a que al mismo tiempo hagan las preguntas correspondientes a esta sesión. Sí, quería ser breve. Yo creo que ahí falta una persona muy importante. No. Ahí toda la dirección tiene que dirigirse a salvar la vida del feto. El feto tiene en primer lugar.
pero está bien, de acuerdo, pero fíjate, el médico lo que ha dicho es, sí, efectivamente, tienes un embarazo, aparentemente sus controles están bien, tiene una dilatación de 5 centímetros, tiene contracciones, pasa a sala de partos y lo van a evaluar ahí a ver si va a cirugía o a parto vaginal. ¿No es cierto? Pero aquí hay una serie de determinantes sociales de la enfermedad, y yo creo que eso vale la pena, porque yo creo que los médicos no hablamos de esto. Yo he podido ponerles esta historia puramente biológica. Mujer de 15 años acompañada de su madre que viene en emergencia con contracciones, he visto por la obstetra, tiene dilatación de 5 centímetros, tiene contracciones cada 7 minutos, pasa a sala de partos, que le pongan una vía, que le hagan análisis, una ecografía, y vamos a ver si la evolución dice si va por parto vaginal o va por cesárea. Eso es la historia clínica médica pura, ¿no? Yo aquí la he tratado de combinar con aspectos sociales para despertar en ustedes la curiosidad o el interés de que veamos no solamente a la persona, sino veamos el ambiente cultural, social, humanístico. Yo quiero hacer un comentario muy breve. Esto no es medicina centrada en la persona, de ninguna manera. Acá la persona no interesa. ¿Quién es el padre? ¿Por qué no es? La pobre persona, en este caso la paciente se pone a llorar, se desespera, se angustia, y nadie le hace caso a su angustia. Entonces, no tenemos, en este caso no hay persona centralizada, no hay persona central, no está centrada en la persona, que debiera ser realmente lo más importante en un caso dramático como este. Se han centrado en quién es el padre, porque todos están suponiendo que una posibilidad es que el padre se ha fugado hace 6 meses, se enteró de que la chica está enferma y ha sido una violación de padrastro a hija, cosa que en el Perú ocurre desgraciadamente con alguna frecuencia. Pero quisiera escuchar comentarios o sugerencias de ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Nadie. Adelante, allá al fondo. Sí, gracias, buenas noches. Un aspecto importante en este caso, creo yo, es aplicar lo que le llaman primeros auxilios psicológicos, ¿no? Lo que llaman el ABCD. Primero hay que hacer una escucha activa, luego hay que ver de que el paciente ve el tema de la respiración, luego hay que ver cuáles son las categorización de sus necesidades, ¿no? Porque ahorita la chica lo que quiere, obviamente, aparte del tema de salud, es comprensión, empatía, ¿no? Luego hay que hacer una derivación a las redes más adecuadas para que pueda ser atender, y finalmente se le tiene que dar psicoeducación. Esto al margen, por supuesto, de todo el tema sanitario, ¿no? Pero yo creo de que hay que manejar el tema de lo que se llama primeros auxilios psicológicos antes de ver el tema, obviamente, legal o ginecológico. Eso no es un aporte, gracias. Claro, por eso el médico dice que llamen a la psicóloga o al psicólogo y que llamen a la asistenta social. Pero eso es derivar a la paciente. Eso es derivar, como dice Patrick, aquí el centro no ha sido la paciente, el centro ha sido quién es el padre. Como si eso fuera a cambiar el transcurso del embarazo. Está embarazada, va a dar a luz. Lo que falta aquí es compasión, pero compasión en el sentido verdadero, ¿eh? Sí, compasión no significa pena, ¿no? Sino compasión significa ponerse en el lugar del otro, solidarizarse con el otro. El médico o la enfermera o la obstetriz, quien fuera, no se solidarizaron, no se pusieron en el lugar de la paciente. ¿Eso es la medicina que vemos en los hospitales? Sí, ¿no? Este es un hospital de apoyo, no es un hospital materno-infantil. Es un hospital de apoyo, es un hospital de los que hay cientos en el país. ¿Esto es diferente de lo que se ve? Ustedes que tienen la experiencia de ser médicos internos, especialistas, ¿esto es lo que ven o ven una cosa diferente? Una chica embarazada de 15 años que llega a una emergencia con trabajo de parto. Adelante, por favor. ¿Le pueden dar el micro? Primero sí. Allí y luego... Edgar, tú diriges, por favor, yo no... Tiene la palabra, por favor, doctora. Qué gusto, soy Patricia Carazas. Me formé en el Cayetano Heredia, que nos hacen rotar 3 meses en ginecología y obstetricia. Y cuando egresé, necesitaban un médico familia para sala de partos, para continuar. Bueno, y es una realidad que vemos, siempre hay embarazo adolescente. Y casi siempre
es una realidad, ¿no? Pero si hubiera, sala de partos es una zona muy tumultuosa, porque la paciente está gritando, o sea, hacer el ABC no se podría, porque el paciente está, digamos, es muy tierna para entender lo que está sucediendo, ¿no? Y más en la molestia de la familia, que casi siempre oculta el embarazo y que tampoco están animados a hacer un trámite legal, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Bueno, si hubiera estado en mi hospital, probablemente hubiera pasado a sala de partos, a cesárea, porque no va a colaborar. Y cuando ven al bebé, no entienden o sea, es algo para ellos muy milagroso, ¿no? Como que todavía no lo entienden. Entonces, es el qué pasa después de que el bebé nace. Ahí recién podemos actuar, ahí ya hay todo un equipo. Que incluye que el médico tiene que hacer probablemente lo legal para que se proteja tanto a la mamá como al bebé. No, lo que yo he visto es que sí aparece esa persona que es el padre, y que cuando llamamos a la policía ella se fuga, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta, doctora, por favor? O sea, la medicina familiar, por ejemplo, que bueno, no han tocado mucho el tema, pero ve lo biopsicosocial, la integralidad, y desde la adolescencia trabaja con la familia para prevenir, ¿no? En global. Pero lamentablemente no somos como médicos de familia valorados. Sería ideal que haya prevención y que se tome en cuenta a la medicina familiar, porque justamente es lo que estamos hablando. Prevención. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Hemos excedido el tiempo y antes de suspender, yo diría lo siguiente. Un solo médico que hubiera atendido a esta paciente con el hábito de que cada acto médico lo haga con un método científico, rápidamente hubiera identificado que el principal problema es la paciente y el feto, el niño. Segundo, si el médico que le atiende hubiera atendido con el hábito de hacerlo con el mejor esfuerzo, hubiera individualizado este problema. Y si lo hace con el tercer hábito, con vocación de servicio, indudablemente un solo médico podía haber enfocado bien esto. Damos por terminado, colegas, porque viene la ceremonia inaugural y hay una conferencia muy importante sobre genómica. Muchas gracias a los expositores y a ustedes. Muchas gracias.